1000 años en la prehistoria son prácticamente un suspiro. Este es el tiempo de duración aproximado del Calcolítico, un periodo de la prehistoria cuya principal novedad, lo que le caracteriza y le da nombre, es el uso del cobre. Salimos de la edad de piedra y nos adentramos en la edad de los metales. Se trató de un avance tecnológico muy importante del que hoy vienen a hablarnos José Manuel Quesada López y Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Los dos son profesores de prehistoria en la UNED. Francisco Javier, José Manuel, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Distancias. Hola, encantado de estar otra vez aquí. Hola, buenos días. Bueno, hoy queremos hablar sobre el Calcolítico, con lo cual yo creo que habría que empezar explicando qué es el Calcolítico y qué diferencias hay con el periodo anterior, ¿no? Con el Neolítico final. Sí, efectivamente. Bueno, pues el Calcolítico es el término que usamos para este periodo de transición entre las sociedades del Neolítico final y las sociedades del Bronce, que viene caracterizado por el empleo de los primeros útiles metálicos donde hay fundición, ¿no? El término viene de la raíz griega calcos, cobre, y litos, que significa piedra. También se pueden emplear otros términos como neolítico, en este caso se tomaría la raíz latina de aeneus, cobre, o simplemente edad del cobre. Realmente esta etapa se emplea para designar la aparición de estos primeros objetos metalúrgicos, junto con el predominio generalizado del periodo anterior de industrias líticas, óseas y producciones cerámicas. En un primer momento se va a trabajar el cobre nativo, es decir, el cobre que aparece en la naturaleza en estado puro o prácticamente puro, como si fuera una piedra, por martilleado, por batido. Posteriormente se va a introducir un calentamiento que ablanda el metal y por último se llega al moldeado, a la fusión del metal. El Calcolítico en el Próximo Oriente se va a desarrollar entre el quinto y el cuarto milenio antes de Cristo aproximadamente, mientras que en Egipto se iniciaría hacia el 4200 y en el continente europeo ocuparía desde los inicios del tercer milenio a los inicios del segundo milenio aproximadamente. Inicialmente la aparición de estos útiles metálicos no va a suponer un cambio brusco en el sistema de vida de los grupos del Neolítico final europeo, sino que las sociedades calcolíticas no van a ser esencialmente diferentes a las del periodo anterior. Se van a producir fenómenos de imitación en donde hay objetos de metal que imitan a los de piedra y viceversa, objetos de piedra, por ejemplo cuchillos que imitan a los cuchillos en cobre, y realmente estos objetos metálicos, estos primeros objetos en cobre, solo van a tener un papel fundamentalmente decorativo y de prestigio, y apenas van a suponer cambios con respecto al utillaje anterior. Únicamente al final del Calcolítico, fundamentalmente con el fenómeno del vaso campaniforme, estas sociedades empiezan a valorar las ventajas que suponía el metal en la elaboración de los útiles, que fundamentalmente va a ser la maleabilidad, es decir, van a poder fabricar útiles con unas tipologías muy diversas y sobre todo la capacidad de reamortización. Cuando un útil ya no es válido, simplemente se funde y se vuelve a fabricar uno nuevo. Claro. Bueno, aún dentro de estos pequeños cambios que has señalado, que no fue una etapa que supusiese una gran ruptura con la etapa anterior, pero me imagino que sí que hubo una pequeña evolución social, ¿no, José Manuel? Pues sí, en efecto. Pero en cualquier caso, los cambios sociales que se observan son paulatinos, se observan de manera muy lenta, operan de manera, digamos que continuista. Y se van acumulando poco a poco, a lo largo de un milenio se van acumulando y acabarán desembocando en unas nuevas formas de organización social que serán ya típicas del Bronce. Las características fundamentales que regirán la sociedad durante el Calcolítico en Europa se podrían determinar a partir de 4 o 5 principios básicos. El primero es un leve, progresivo y paulatino incremento de la especialización social. No es que haya todavía artesanos especializados, pero sí empiezan a existir un mayor rango de actividades económicas y eso implica también una cierta diversidad social. El segundo rasgo que también se observa de manera también paulatina y constante es el incremento de la jerarquización. A medida que la sociedad se hace cada vez más diversa y más compleja, van apareciendo los primeros rasgos, todavía muy tenues, muy poco nítidos, pero ya observables en ciertos aspectos, en ciertos ítems arqueológicos, de una jerarquización, es decir, de una división no en clases sociales, pero sí en determinadas comunidades. Esto implica además un leve incremento de la desigualdad social
y sobre todo refleja un incremento en ciertos aspectos del individualismo. Si bien esto último habría que matizarlo porque no es lo mismo toda Europa. En ciertas regiones de Europa, por ejemplo en el arco atlántico, todavía hay muchos rasgos de colectividad cuya manifestación arqueológica más manifiesta es el megalitismo, y en otros lugares lo que se observan es ciertos rasgos que tienen hacia la individualización. Por ejemplo, en buena parte de Centro Europa y de la Europa de los Balcanes, pues entre las costumbres de enterramiento suele haber la inhumación de tipo individual o a lo sumo de 2 individuos. Lo que se produce en última instancia es un camino, una tendencia progresiva hacia lo que los antropólogos llaman las jefaturas, más concretamente hacia lo que se conoce como jefaturas incipientes, porque las auténticas jefaturas aparecerán pues a comienzos del Bronce o quizá como muy pronto a finales del Calcolítico, en lo que se consideraría como el fenómeno ya campaniforme. Y en cuanto a la economía, ya has señalado que empieza a haber una pequeña especialización. ¿De qué forma se organiza la economía en esta etapa? Pues uno de los aspectos, digamos que más llamativos de la especialización que se produce en el Calcolítico tiene una vertiente esencialmente económica, y lo definió muy bien un arqueólogo anglosajón llamado Andrew Serrat, que consideró que durante el Calcolítico se había producido un paso más allá de lo que había sido la famosa revolución neolítica. Él lo consideró de una importancia tan trascendental que asoció el Calcolítico a otro tipo de revolución, y en este caso Andrew Serrat la llamó la revolución de los productos secundarios. Esta revolución se aprecia en varios planos. Por ejemplo, en el plano de la agricultura aparecen nuevas técnicas agrícolas. Una de ellas es el regadío. En realidad el regadío ya había aparecido hace tiempo en la zona del Próximo Oriente, pero aquí en Europa aparece en el Calcolítico. El regadío permite, mediante conducciones de agua, mejorar los rendimientos y la explotación de zonas que antes eran áridas y que por lo tanto no eran óptimas para la agricultura. Otro de los aspectos interesantes de la revolución de los productos secundarios en el plano de la agricultura es la aparición del arado. El arado permite arar nuevos suelos para el cultivo, permite incrementar la productividad de los suelos ya cultivados, pero además permite poner en explotación nuevos suelos. Una tercera dimensión de la revolución de los productos secundarios en el plano agrícola es la aparición de nuevos cultivos. Por ejemplo, aparecen la vid y el olivo, es lo que se llama el policultivo mediterráneo. Son cultivos que se consideran a largo plazo, es decir, que no dan un rendimiento inmediato, y eso exige un mayor cuidado, un mayor esfuerzo en el cultivo de la tierra. Está muy vinculado con la aparición de lo que se llama el campesinado, que no es simplemente un agricultor, sino que es un agricultor que aparece sobre todo muy vinculado con la tierra, con el terruño. En el plano de la ganadería, esta revolución de los productos secundarios se aprecia también en otros aspectos. Por ejemplo, en la utilización del asno y del buey como elementos de tiro, lo que exige además el invento de nuevas técnicas de arrastre relacionados con los yugos, o el aprovechamiento de la lana, que era algo que en el Neolítico no se realizaba y que ahora sirve para elaborar nuevas vestimentas, nuevos trajes, o por ejemplo en el aprovechamiento de los productos secundarios derivados de la leche, que tiene algunas manifestaciones arqueológicas muy llamativas, como la aparición en los yacimientos de encellas o de queseras, que son cerámicas que tienen agujeros para permitir que el suero pueda desprenderse del cuajo. Bueno, pues todas estas revoluciones no me parecen pequeñas, desde luego, y me imagino que influirían también en la estructura del poblamiento. ¿No es así, Francisco Javier? Sí, digamos que en el sistema de poblamiento del Calcolítico se ve una continuidad con el Neolítico final, que nos está hablando de una mayor conflictividad entre los grupos. Ya desde el Neolítico final, en muchos puntos de Europa, empezamos a ver que hay sistemas de fortificación pues cada vez más complejos, que esto tendrá su continuidad en el Calcolítico, en donde en muchas ocasiones pues se van a elegir lugares que ya no están en el fondo del valle, sino lugares que están elevados, incluso lugares donde van a aprovechar la orografía natural para actuar de fortificación. También en los enterramientos, pues por ejemplo, empezamos a encontrar también habitualmente pues cadáveres que han muerto de forma violenta, con puntas de flecha, por ejemplo, clavadas en huesos, etcétera. Y esto también estaría relacionado un poco con el control de productos que hasta este momento no se considerarían estratégicos, como podrían ser minas, rebaños o simplemente pues la apetencia por el bien ajeno de forma fácil.
Claro, aumenta la economía y hay que defender lo que se tiene, ¿no? Sí, también estaría relacionado con el aumento de la población que se produciría a partir del neolítico final. Digamos que en las etapas anteriores la tecnología permitía que hubiera tierra más o menos buena para todos los grupos. Bueno, y en cuanto al uso de los metales, del que has destacado evidentemente el cobre, que es el que da nombre a esta etapa, ¿qué destacarías? Sí, la metalurgia, que empieza ahora en el continente europeo, pues se va a considerar uno de los avances tecnológicos más importantes que el hombre va a desarrollar para dominar el medio, y que a lo largo de la edad del bronce y de la edad del hierro va a provocar también grandes transformaciones en los ecosistemas europeos. Esta metalurgia posiblemente fue fruto de un proceso de observación, ya que los primeros metales que se van a utilizar pues tienen un color brillante, lo que pudo llamar la atención de algunos grupos que las empiezan a utilizar como piedra. Se empiezan a realizar pequeños objetos de adorno personal, alfileres, por ejemplo, broches, utilizando el martilleado. Realmente no se puede hablar de una sociedad metalúrgica hasta que no hay fundición, y esto en los yacimientos arqueológicos se observa por las denominadas escorias de fundición que se generan al separar la ganga de la mena. Las primeras explotaciones las vamos a encontrar en los dos extremos del Mediterráneo, tanto en los Balcanes, en el grupo Gumelcina-Karanovo, como en la zona de Almería, en Masegoso, que será lo que luego se conozca como la cultura de los millares. Generalmente se van a usar o se van a empezar a explotar minas en donde el mineral, generalmente en estado nativo, pues aparece en la superficie o ligeramente enterrado, y posteriormente pues se empiezan a hacer trincheras, a hacer pozos, galerías, siguiendo las vetas del mineral. A lo largo del Calcolítico la demanda de cobre va a ir en aumento, y es entonces cuando se empiezan a realizar verdaderas minas entibadas, se empieza a utilizar calor para fracturar mejor el mineral. Generalmente se usan mazas entre 3 y 5 kilos, incluso se utilizarían trineos para evacuar el material fuera, y también en algunas minas se han encontrado objetos que indicarían un ritual simbólico o mágico en donde se depositaban también contenidos en calidad de ofrendas. Y estos materiales extraídos pues pueden ser objeto de intercambios con otros grupos, incluso bastante alejados, llegando a alcanzar unas dimensiones pues cualitativamente muy importantes. Bueno, una de las características que has señalado al comienzo de este periodo era el uso en cerámica de los vasos campaniformes, ¿no? Sí, el vaso campaniforme es una de las manifestaciones culturales más interesantes del Calcolítico. Bueno, en realidad del Calcolítico final, porque aparece en su momento final e incluso perdura hasta los primeros momentos del bronce, lo que se llama bronce inicial. Y es un fenómeno extraordinariamente llamativo y singular en la Europa occidental. Tiene un paralelo en la Europa oriental, el paralelo de las cerámicas cordadas, también llamada la cultura de las hachas de combate. Pero bueno, en concreto, en lo que se refiere al vaso campaniforme, su aparición es muy llamativa en toda Europa occidental y tiene unas características muy similares. Se llama vaso campaniforme porque si lo invertimos parece una campana, de ahí el nombre de campaniforme, y va generalmente asociado a otro tipo de cerámicas que son los cuencos y las cazuelas. Las cazuelas son como vaso campaniforme pero muy achatado. Además de estos tres elementos cerámicos, el vaso campaniforme suele ir asociado a otros llamados ítems arqueológicos. Suele ir asociado a brazaletes de arquero, por ejemplo, que son unos pequeños brazaletes que pueden ser de hueso o de esquisto, que sirven para proteger el antebrazo de los arqueros cuando estos tensan el arco, la cuerda del arco. Aparece también asociado con unos curiosos botones para la vestimenta, para la prenda, unos botones que tienen unas perforaciones con una curiosa forma V, por eso se llaman botones con perforación en V. Y en algunos otros casos aparecen asociados también a algunos elementos metalúrgicos como las puntas. En concreto, por ejemplo, en la península ibérica aparecen unas puntas muy curiosas, muy llamativas, que se llaman palmela y que son características de Portugal. Bueno, pues estas características, estos rasgos se aparecen en casi toda Europa occidental, pero lo interesante del vaso campaniforme es su interpretación. Durante mucho tiempo se interpretó en función de oleadas masivas de migraciones, en algunos casos incluso de etnias o de razas, pero hoy el vaso campaniforme es uno de los artefactos arqueológicos más interesantes estudiados dentro de las órbitas de lo que se llaman las arqueologías postprocesuales, que son arqueologías que están muy implicadas con la interpretación de los asuntos ideológicos, religiosos o de pensamiento.
Para muchos arqueólogos postprocesuales, la cerámica campaniforme sería una vajilla de lujo utilizada por las jefaturas europeas en ceremonias sociales, en ceremonias que estaban asociadas a la bebida, que estaban también asociadas a la comida, a lo que los griegos llamaban simposium, y que eran lugares especiales para establecer pactos matrimoniales, alianzas sociales. De esta manera, el vaso campaniforme se convertiría en una especie de elemento de liturgia para sellar ese tipo de pactos de tipo social. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y habernos explicado en qué consiste el calcolítico. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.